Y ya estamos de regreso y se nos van a mezclar un montón de temas en esta conversación porque vamos a hablar de geografía, vamos a hablar de exilio, de memoria, de familia, de jazz también y de inspiraciones varias que están detrás de la obra Atacama. Y digo de la obra porque es una obra que mezcla música con teatro, con fotografía y también hay un disco que tenemos ahí para mostrar, miren qué belleza, Atacama, que es una, dice acá, autor de La memoria, la migración y la extracción de, de la memoria, la migración, mi francés está muy... Pero está muy bien tu francés. Está muy oxidado, perdón. Y la extracción minera. Y estamos con una de sus protagonistas y creadoras, la actriz y dramaturga chilena residente en Suiza, Michelle Milner. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy feliz de tenerte acá, porque además hay tantas cosas que decir sobre Atacama, ¿no? Hay una mezcla varias de música, fotografía, memorias, exilio, reflexiones, presente y futuro, pasado también, por supuesto. Entonces, partamos por el origen. ¿De dónde viene esta obra? ¿De dónde viene? Mira, empezó hace bastante tiempo, cuando mi papá, que todavía estaba vivo en esa época, decidió escribir sus memorias. Uh-huh. Y mi papá nació y creció en el desierto, en la oficina de María Elena. Uh-huh. Luego estuvo también un tiempo en Tocopilla. Y entonces, cuando ya estaba viejo, viviendo en Australia, decidió que iba a empezar a anotar recuerdos y de repente fue una cosa como la obra maestra, 2 volúmenes de historia propia, historia privada, historia suya, historia íntima, pero en paralelo también su manera de ver la historia chilena. Uh-huh. Y a partir de eso, él me mandaba capítulos y me decía, ¿qué es lo que piensa de esto? Y así yo me metí también uh-huh. en el cuento. Y yo nunca había estado en Atacama. Y él me decía, ay, tengo tantas ganas de ir a Atacama. Pero bueno, antes terminó sus memorias, pero no pudo ir a Atacama. Uh-huh. Así que en el 2019, justo antes de la pandemia, fuimos a Atacama. Yo con mi compañero Yves, que es uno de los músicos del espectáculo, y con mi hija mayor, Mereta, fuimos a dar una vuelta, fuimos a hacer un road trip, que fue muy bello y muy sorprendente, muy como al mismo tiempo para Meret y para mí, tal vez de manera diferente, como que nos conmovió, nos sacó de una zona de confort, como que fue así como, wow, era aquí, uh-huh. verdaderamente aquí que nació y creció mi papá, que vivió mi abuela, y tenía muchos cuentos muy lindos de ese lugar. Pero llegando a la oficina María Elena es una cosa fuerte, es súper fuerte. Está en el medio del desierto, no hay nada alrededor. Es un lugar hermosísimo, pero un lugar inhóspito, un lugar también que ha sido, por supuesto, ¿cómo decir? ¿Arrasado? Sí, gracias por toda la historia de la minería en Chile. Sí. Sí. Ahora, hay varias preguntas que se me cruzan ahí. Voy a partir con la última. Conociendo Atacama referencialmente, ¿no? Por un lado, por lo que puedes saber desde este desierto, el más seco del mundo, ¿no? Y todos esos titulares asociados que podías recibir desde tu estancia en Suiza. Y por otro lado, del imaginario emocional de tu papá. ¿Qué te pasó cuando fuiste finalmente a Atacama? Precisamente me sentí desenterrada, territorializada. Me sentí como que nunca había conocido a mi papá, nunca había conocido verdaderamente a mi abuela. Si ellas habían vivido ahí y que yo no
como que tenía los nombres en mi cabeza, pero la realidad de esa tierra, la realidad de ese territorio, la manera que ha sido arrasado, como tú estabas diciendo, que ha sido destrozado, que ha sido fracturado, fue súper fuerte. Y al mismo tiempo es un lugar increíble, porque es tan bello. Es un lugar tan lindo donde se ven las estrellas, donde se ve la luna como uno nunca la ve. Y todas esas vidas de esa gente que creyó también mucho en lo que estaba pasando, lo que estaban haciendo. No solo mi familia, pero por supuesto todas las otras personas que trabajaron ahí. Es muy fuerte. Y bueno, y después cuando uno empieza a ver también la historia de una manera más meta, ¿no? La prehistoria, antes de la colonización también, como todo eso está ahí siempre, pero ha sido totalmente como empujado, escondido. Sí, no sé más qué decir. Bueno, quizás con la próxima pregunta, ¿no? Porque tu papá escribió unas memorias. Sí. Y tú las recibiste y en vez de publicarlas, hiciste otro formato para rescatarlas, ¿no? Y quería preguntarte por esa interdisciplinaridad que estaba presente en la obra Atacama. ¿Por qué llevar esas memorias a música, a fotografía, a relato? ¿Cómo armaron ese tránsito? Sí, mira, cuando fuimos a Atacama, Meret y yo escribimos mucho también y viajamos también con un fotógrafo, Ricardo Ville, que es un fotógrafo suizo y que tomó fotos durante todo el viaje. Y al principio, en realidad, no sabíamos muy bien qué es lo que íbamos a hacer. Vino la pandemia. Seguimos pensándolo, seguimos hablando, seguimos inventando, imaginando qué podría ser este proyecto, y a un momento dado a mí me parecía, no sé, demasiado personal tal vez, que no sabía cómo entrar en eso. Y Yves y Meret, los dos me decían, sí, no, pero hay algo. Y Yves se puso a componer música, Meret a escribir más. Y hace 1 año y medio vinimos para acá, fuimos a la casa de Sol y Raimundo, porque Raimundo también está en el espectáculo, y Sol también, por sus dibujos. Sol Díaz, digamos. y Raimundo Santander. Hablamos de como, son amigos de la casa, pero la gente no tiene por qué saber de quiénes estamos hablando. La gran ilustradora y autora Sol Díaz, muy reconocida por su trabajo. Sí. Y Raimundo Santander, un gran músico que ha estado también aquí en tantas canciones buenas. Por supuesto. Y entonces, en ese momento, decidimos hacer como una pequeña residencia, 3 días así, y lanzarnos, empezar a hacer música, improvisación, a partir de textos míos, de textos de Meret y las memorias de mi papá, ya, leer, decir, ver lo que pasaba. Y sí, sentimos que había algo. Y ahí, entonces, hace 1 año, en Suiza, nos sentamos con otros amigues, otros artistas, y empezamos a construir la cosa. Pero no era así como vamos a contar el cuento de mi familia, o vamos a contar el cuento de Atacama, no sabíamos en realidad. Ahora, de nuevo, la posibilidad de tomar una experiencia personal, familiar, y transformarla en un relato que pueda trascender la intimidad de aquello, ¿no? Que al mismo tiempo pueda llevar en sí esa experiencia, pero que pueda ser relevante para más personas que tu familia, ¿no? Cuéntanos cómo fue ir encontrando quizás los simbolismos trascendentes que aparecen cuando hablamos de Atacama, cuando hablamos del exilio, cuando hablamos de la memoria, cuando hablamos del extractivismo. Son todas cosas que están presentes en esta obra. Por supuesto. Bueno, yo creo que a partir de lo más personal es el lugar donde podemos ser lo más universal. Entonces era como, de cierta manera, sacar esa timidez o hasta puede ser un poquito de vergüenza, ya voy a empezar a contar mi cuento. Es decir, ok, ese cuento es, si yo voy a ir en ese cuento, en el detalle más íntimo, es ahí donde va a resonar, bueno, tienes que corregirme, ¿eh? Porque mi castellano... No, resonar está apropiado. Muy bien, con la gente. Y eso pasó.
Entonces invitábamos a gente también durante los ensayos a venir a escuchar, a ver y en ese diálogo con un público que se estaba formando también, decidir cuál era la dirección. Y yo creo que esos cuentos los cuentos de migración, de exilio, que son más y más presentes en el mundo en que vivimos por las razones diversas, que sean guerras o que sean simplemente querer ir a buscar una vida mejor para sus niñas o no sé qué. Y los cambios climáticos también. Los cambios climáticos, por supuesto. Todo eso, como que a cada paso nos dábamos cuenta que eso sí resonaba, que eso tenía como un eco muy fuerte en la gente que estaba escuchando, que no conocían nada, nuestro cuento, pero que ellos mismos tenían esa memoria, que tal vez no era directamente la suya, pero tal vez la de sus padres o de sus abuelos. Y yo creo que sí. No sé si respondí a tu pregunta, sí, pero bueno. Hay muchas maneras de entrar, ¿no? Y nosotros queremos dejarles invitados a que puedan agendarse, porque va a haber varias presentaciones, van a tener una gira de esta obra Atacama, con música de Yves Cerf, con la dramaturgia y la actuación de Michelle Milner, en distintos lugares. Van a estar el 15 de enero en Valparaíso, el 17 y 18 en Peñalolén, el 22 en Talca, el 23 en Linares, eso en modo teatro. Y en modo concierto, el 24 de enero en Linares y el 28 y 29 de enero acá en el Telonius de Santiago. Y para cerrar, Michelle, quería preguntarte por esta doble presencia de la obra, ¿no? Su posibilidad de estar en concierto y su posibilidad de estar en formato teatral. Cuéntanos respecto a las diferencias y con qué se va a encontrar la gente en cada una de esas presentaciones. Bueno, en la forma teatro es una forma de relato, de narrativa, de contar un cuento, y la música y las palabras, el texto, digamos, son tan importantes las unas que las otras, ¿no? Pero como es una obra íntimamente musical, porque hay 3 músicos que están tocando y que han compuesto la música de la obra, nos dijimos que también hay una gran parte de improvisación, son 3 improvisadores, jazzistas, que eso sería también interesante de ver lo que pasa cuando cambiamos, cuando dejamos que la obra sea más elástica, más plástica, que se pueda mover de otra manera. Nosotros con Meret vamos a estar ahí también cantando y contando a veces, o contando otras cosas a veces, pero el concierto va a ser, sí, un concierto con mucha imaginación alrededor de un texto, pero sí. Y además hay que decir que, además de música, narración, actuación, también va a tener proyecciones fotográficas de Ricardo Willig. Y también los dibujos de la reconocida ilustradora chilena Sol Díaz, que nos está observando. Así que ya lo saben, las entradas las pueden conseguir en los distintos lugares en donde van a estar. Hagamos la lista, porque tengo aquí solo las ciudades. El 15 de enero en Valparaíso, el 17 y 18 en Peñalolén, el 22 en Talca, el 23 en Linares, el 24 de enero también en Linares, el 28 y el 29 de enero. ¿Están en tu Instagram, Sol Díaz? No. El Colectivo Campanazo. Colectivo Campanazo, eso es más fácil. Entonces van en Instagram a buscar Colectivo Campanazo. Yo siempre hago el camino para que la gente pueda seguir. Campanazo, ¿cierto? Con Z. Y ahí ustedes van a Colectivo Campanazo con Z y les van a aparecer entonces las distintas fechas de Atacama y también cómo pueden conseguir las entradas para los distintos lugares que van a estar en la Sala Negra de Valparaíso, en el Refugio, acá en Santiago el 17 y el 18, en el Centro de Extensión UTAL de la Universidad de Talca, en Talca, el 22, y en el frontis de la Casa de la Cultura el 23 en Linares. Y también el 24 se quedan allá en Linares, vayan a las termas, aprovechen. en el Bar Terraza, Alameda de Linares, y el 28 y 29 cierran esto en el Telonius de Santiago. Así que toda la información en Colectivo Campanazo en Instagram. Muchas gracias, Michelle, por venir. Muchas gracias a ti.
Muchas gracias, un Sol. lindo día. Y le mandamos también un saludo al resto del colectivo Campanazo. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos para seguir hablando de música y de los conciertos más esperados de este 26. Ya regresamos.